está? Bien, nos bajamos del centro y nos tenemos que hacer una vuelta. Y para volver a venir por la misma ruta. De verdad. ¿Y qué parte de la ciudad ya sabía? Ya pidió un favor de taxi. Por lugar. ¿Eso queda en qué parte del centro? 1, 2. Lleno de gloria y honor, y ángeles alrededor. Aún así se humilló, no le importó mi condición. Ese poder me llenó cuando le abrí mi corazón. Adonai, mi gran Señor, el Dios, Dios Santísimo. Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Emmanuel. Para murallas romper y principados vencer. Él puso en mí su favor, su brillo alrededor, y mi alabanza le doy junto a la creación. Adonai, mi gran Señor, el Dios, Dios Santísimo. Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, Él que conmigo está. Él es Emmanuel, Él es mi Emmanuel. Adonai, mi gran Señor, Dios Santísimo, Elohim, mi creador, Jehová Shalom es mi paz y justicia será. El Dios que me ve, el que conmigo está. Eres Emmanuel, Dios Santísimo, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y justicia será. El que conmigo está. Eres Emmanuel, Emmanuel. Salude al que tiene a su lado, denle un abrazo de bienvenida. Bienvenida, Patuca. Muy bien. Oiga, sin sobrenombre, amiguita. Señorita, bienvenida. Nosotros aquí nos abrazamos. Ahorita estaba hablando del cielo que porque tenía gripa. No. Ya que no le... Pero aquí no. Freddy, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Ay, la mujer. Siempre trae la apariencia. Abrazándonos aquí. ¿Quién tiene gripa?
Soledad. Hola, Fred. Vea, ok. Hola, vamos a la palabra del Señor. Ve, ¿y qué pasó con Don Ariel? Pero Les yo mandaron vuelvo. muchos saludes. Y que mañana les mando más. Dígale que no Con vi. eso que venga. ¿A cuál? ¿A dónde vamos? Yo no, Mauricio. Sí. Les mandaron muchos saludos. Uy, mira, mi Betty. Uy, Betty. ¿Cuál? Míreme. Muy bien. Pero póngaselo bien, no mire por eso no. Vamos a la palabra del Señor. Qué calor es mucho. Primera de Tesalonicenses, ¿Por dónde queda ella? A ver. Dígame, pues, dígame. Estoy por aquí en Lamentaciones. Esta no tiene eso. Ah, Primera de Tesalonicenses, atrás. Atrás. Después de Colosenses, Después de Corintios o antes. Yo se las entregué. después de Corintios. Ah, ya. Primera de Tesalonicenses, No las tengo. capítulo 5. Cuando esté me avisa. Ay, el Señor va a hablar a mí hoy. Ve. ¿Dónde la tiene? Ay. Mira, a ver si me va a tocar acá. No, acá le hago. Lo que yo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera. Cuando esté me avisa. No la he visto. Es que no la tiene. Pues sí, la tiene. Le voy a decir la página. Pero hágale, a mí, mire que yo la busco. Además tengo que encontrar, tengo que aprender. Pero no es que ya la tengo. Sí, yo se la di a ella. Primero lo primero. Atrás. Más atrás. Después de Isaías. Mucho más atrás. Vea, después Lamentaciones, Daniel, de Timoteo, antes de Nuevo Timoteo. Testamento. Mira, yo ni encontré lo más de fácil. Después de Empiece. Después de Colosenses. Más atrás, Gladys, es que es Es Nuevo Antiguo Testamento. es Nuevo Testamento. Después no, ya estoy en San Juan. Por eso, más atrás. Sí, Antes de ya casi era que Efesios, Gálatas, ya. Amén, empieza. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y verso 16. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Dígale al que está a su lado, Dios es bueno. Dios es bueno, muy bueno. Muy bueno. Hoy quiero hablarles con el tema Dios responde mi oración. ¿Y por qué este texto? Porque la palabra de Dios dice, oren sin cesar, dando gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para todos en Cristo Jesús. O sea que nuestra oración no tiene que ser un lamento.
Porque la oración que sea lamento no será respondida. Dios no va a responder tu lamento. Dios va a responder tu oración. Porque tú oras nada más para que Dios te dé algo o cambie la circunstancia. Pero si lo haces de forma de lamento, será muy difícil hallar respuesta. Ah, o sea que hay que morirnos de la risa y decirle, Señor. Por eso Él dice, Señor, como tú quieras, pero alegre. No, siempre siendo. por eso Él dice, estén siempre alegres. O sea, y entonces los que Oren sin cesar. los que se mantienen con esa cara de Cuando de limón. ¿Qué pasa? Dios no nos oye. Puede que los escuche. Porque una vez los ves con esa cara de que lo miran a uno. Tirando chupe. Puede que los escuche. Por eso se tarda tanto que ellos vean la Por respuesta razón, de yo Dios. cuando lloro, yo veo que Y para que Dios responda a nuestra oración, tiene que ser orando sin cesar. Usted a toda hora no puede vivir comiendo y usted a toda hora no puede vivir durmiendo. Porque se va a cansar de todas formas, se va a cansar de comer, se va a cansar de dormir, se va a cansar de hacer lo mismo. Pero usted nunca se va a cansar de orar. Por eso dice en todo tiempo, oren sin cesar. o sea, tristes, alegres, En todo tiempo. En todo tiempo. En todo Y hay que estar orando si queremos que Dios nos responda. ¿Y qué es la oración? La oración es lo que sale de tu corazón. La oración no es estar siempre pidiendo. La oración también es agradecerle a Dios. acción de gracias, sí. Y para empezar a orar, primero hay que agradecerle a Él. Primero hay que dar gracias. Porque es más lo que se pide que lo que se agradece. Dios va a responder nuestra oración cuando nosotros entendamos que primero tenemos que agradecerle. Freddy, Y que dejar de ser caminando con lamento. Porque Dios está cansado de secar las lágrimas de todo el mundo. y si se le da gracias por algo malo que esté sucediendo, si es posible. Pues dice la palabra del Señor, porque esta es su voluntad. dando gracias en todo. O sea, si me está pasando algo malo, Dele gracias a Dios, mas no le diga, Señor, gracias por el problema, porque te acomodas al problema, sino, Señor, gracias por lo que me permites vivir. Porque Dios no es el que te está mandando eso, sino que está permitiendo que eso suceda para probar también tu fe. Porque si nosotros no somos probados, es imposible entender que tenemos a Dios. Y es imposible demostrarle a Él que tenemos fe y que en Él esperamos. Dios va a responder nuestra oración cuando tú le creas. Dios va a responder nuestra oración cuando usted deje el miedo de lado. Y Dios va a responder la oración cuando usted deje de llorar siempre por lo mismo. Porque cuánta gente se le va la vida llorando porque el marido se le fue y el marido nunca más le vuelve y se quedó llorando. Pasando bien bueno. es que yo ya. Nosotros tenemos que saber orar, y el saber orar es aceptar la voluntad de Dios. Cuando Jesús, para elegir a sus discípulos, Él primero oró al Padre sin cesar en el secreto. Jesús no eligió a los discípulos porque sí, Él los eligió porque tuvo dirección de Dios. Por eso, para que Jesús eligiera a Pedro, le tocó pedirle primero dirección a Dios. Es que Jesús oraba, y la misma palabra dice que Jesús iba al monte a orar. Entonces, cuando usted ora, usted tiene que aprender a escuchar a Dios y hallar la respuesta, porque a veces orar no es decirle y decirle, a veces también el orar es guardar silencio y dejar que Él hable por nosotros. Eso también es orar. Cuando te difaman afuera y tú guardas silencio, no es que usted sea bobo, no, es que Él pelea por usted. Usted no tiene que discutir con nadie afuera, Él va a pelear por usted y va a hacer justicia. Si aquella te sacó la lengua, usted no le saque los dientes. Ay, eso sí estoy aprendiendo. ¿Sí? Deje que Dios pelee por usted, porque Dios es el que lo hace. A veces en el silencio se gana la batalla, porque Dios lo hace. En mi casa cuando me buscan pleito. Entonces, hay que orar para que Dios responda a nuestra oración, claro que sí. Pero para orar y que Dios lo responda, nosotros necesitamos escucharlo. Y ese escucharlo es dejarlo hablar a Él.
es dejar la queja a un lado. Porque la gente de hoy vive de queja en queja. Si le duele la cabeza, Señor, quítame el dolor de cabeza. Si le duele el pie, Señor, quítame el dolor en el pie, Señor. Y si le duele cualquier otra cosa, quíteme el dolor. Ay, yo ahora que estaba... Pero Job no le decía, Señor, quítame tal cosa. Job decía, aunque Él me mate, en Él espero. Si con esto tengo que vivir, entonces yo voy a esperar en Él. Pablo con el aguijón no dijo, ay, ya voy a hacerme débil. No, él dijo, porque aun cuando soy débil, soy fuerte. Y entonces esas debilidades convirtámoslas en fortaleza a través de la oración. Usted nunca va a lograr nada sin antes habérselo consultado a Dios. Usted puede ser médico y el médico que quiera, pero va a ser médico fracasado. Porque si nunca le preguntó a Dios cuál era el objetivo, entonces usted nunca podrá tener profesión, pero no propósito. Y nosotros necesitamos más propósito que profesión. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Si usted le pregunta a cualquier persona ¿y cuál es su talento o qué ejerce usted en la vida? Hasta para ser ama de casa usted necesita propósito. Porque usted no puede cuidar niños a la loca, porque me gustan los niños. Ay, pues, madre. Usted tiene que preguntarle a Dios cuál es el propósito, porque cuando usted cuida niños, de usted depende. No, yo ya... Si un niño algún día se pierde y usted fue el que lo cuidó siempre. ¿Sí o qué, Yolanda? Para todo hay que pedirle dirección a Dios. Así es. Porque es más, el que es niñero o niñera, no sé si existen los niñeros, no sé. Las niñeras tienen que darle cuentas a Dios por eso. Cuando usted se mete a cuidar hijos ajenos, usted tiene que darle cuentas a Dios por eso. Pues, madre, yo la que cuidé, sí, pues, Dios quiera que esté bien. Yo La cuidé a 2 una años, hasta los 3 años. pero se fue para Estados Unidos. Y fue profesional, ojalá. Y por eso nosotros nunca vamos a alcanzar bendición si nunca le hemos preguntado a Dios cuál es el propósito con cada cosa de nuestra vida. Y para hallar ese propósito necesitamos estar en oración. Hoy Colombia más que nunca necesita oración. Y nadie lo está haciendo. Porque orar por Colombia no es decir, y Señor te entrego a Colombia. Eso no es orar por Colombia. Eso es una oración hipócrita. ¿Cuál Es una oración que ni siquiera agrada a Dios. Una oración que en realidad a veces se le van a uno hasta 40 minutos y uno no se da cuenta que se le fue todo ese tiempo. Una oración sincera, una oración real. Pero la gente de hoy, la oración es a la ligera. Ni 5 minutos ya la gente ora. Escúcheme algo, orar ni siquiera es leer la Biblia, porque una cosa es que usted lea la Biblia, otra cosa es que usted ore. Usted leyendo la Biblia no está orando. Usted está leyendo una porción de la palabra, mas no está orando. Uy, así leí yo hoy la palabra. Mas no está orando. La carrera y no entendí nada. Y uno tiene que orar, hablar con Dios. Usted y Dios, Dios y usted. A veces me... Y a veces pensamos, ay, ya le oré a Dios, esperaré en el propósito de Dios. No. ¿Cuál es su propósito? Porque el de Dios ya lo conocemos. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué ora la carrera? ¿Por qué ora de afán? No me coge la tarde. En todo tiempo hay que orar. Cuando vayas de camino, cuando llegues a tu casa, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, orar sin cesar. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Yo creo que hasta cuando nos inviten a una parte. Así es, hay que orar. Hasta Señor, ¿será que sí debo de ir? Hay que orar. Sí, sí. En todo tiempo. En todo tiempo. Porque le voy a decir algo. La oración lo lleva a usted al número 1. Dígale al que está a su lado, tener discernimiento. Mire, las personas que no oran, todo lo ven a mal. Ah, ya la ballena. ¿Están aquí? Ya yo Amén. Las personas que no oran, que no tienen intimidad con Dios, todo lo ven a mal. Y si viene algún tormento, se le echan la culpa al diablo. Y si sucede algo maluco, le echan la culpa al diablo. Cuando no hay oración, cuando no hay conexión con Dios, entonces todo va a tener culpable. Mas nunca nosotros vamos a ser culpables. Pero cuando usted ora, usted sabe discernir cuándo es el diablo y cuándo es el hombre. Cuándo habla Dios y cuándo habla el hombre. Cuándo usted se mueve por emoción y cuándo se mueve por Dios. Porque la oración va a ser que Dios te la responda cuando usted ore. Usted puede decir acá, yo oro hasta de madrugada, pero Dios lo conoce. Si ora o no de madrugada. ¿Están aquí? Amén. ¿Para qué mentirle a Dios?
¿Para qué mentirle a Dios? A Dios, ¿por qué le gusta tanto que ore madrugada? Porque esa es esa hora donde el enemigo está al acecho, buscando a quién va a devorar. A mí sí me está devorando porque me da mucha pereza. No. Y yo brego es que a orar y me golpean. Me digo, ¿no? Colosenses capítulo 4, devuélvanse unas cuantas hojas, está antes de Primera de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 4 y en el verso 2, la palabra de Dios dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Escuche bien, cuando usted ora por un propósito suyo, personal. Cuando usted se vuelve orador e intercesor, usted está orando ya no por usted, sino también por muchos. Entonces, mucho más responsabilidad tenemos. Una cosa es orar en el secreto, otra cosa es ser intercesor. Porque el intercesor ya se tiene también que olvidar de él y pensar en el otro. Del mí, se olvida de mí. Por eso hasta ser intercesor exige tanto la oración. Porque para que Dios te revele un demonio, usted tiene que orar. Para que acá venga alguien poseído, endemoniado, yo necesito haber orado para que Dios me pueda revelar que ahí lo hay. En la palabra que dimos el domingo allá en Conociendo al Espíritu Santo en Santo Domingo, para poder profetizar lo que se profetizó, para poderle haber dicho a ese hombre y a esas mujeres lo que se les dijo de parte de Dios, habíamos que haber orado. Porque Dios no va a revelar nada sin antes haber estado en oración. Jamás Dios te va a decir tal cosa viene sin antes haber orado. Jamás Dios te va a restaurar nada sin antes ores. Solamente orando es que Dios te va a responder la oración. Pero una oración del corazón, una oración sincera, una oración que sale desde lo más profundo. Pero en muchas ocasiones ni siquiera lo hacemos. La palabra de Dios nos enseña a orar muchas veces, pero no lo estamos haciendo. Porque la gente de hoy no quiere tener comunión con Dios. La gente de hoy no quiere meterse en su presencia, pero sí quieren que les dé. Cuando Dios quiere que a través de tu oración tú le agradezcas. Gracias por la vida, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por cómo estoy, gracias por cómo me muevo, gracias. Pero no lo hacemos. Pero le pedimos y le pedimos y le pedimos. Porque pedirle a Dios es lo más fácil, pero agradecerle, porque agradecerle al ser humano también es muy difícil. Y eso mismo hacemos con Dios. ¿Están aquí? Amén. Filipenses 1. Devuélvanse ahí otro poquito que está antes de Colosenses. Filipenses capítulo 1. Y en el verso del 9 al 11, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Primera Filipenses 1, 9, 11. Eso es lo que dice. Y sigue hablándonos de la oración. Yo quiero que Dios me dé tal cosa, pero no oro. Porque todo lo queremos fácil, porque todo lo queremos sencillo, pero no queremos ni siquiera darle a Dios un rato de nuestro tiempo. Y Él está pidiendo oración. Esto es un tiempo donde se necesita oración. Esto es un tiempo donde se necesitan esos tiempos de doblar rodilla, de postrarse, de hacer guerra espiritual. A Colombia se la está llevando el que la trajo. Y nadie se está dando cuenta de eso. Y todo el mundo está durmiendo cuando la palabra de Dios dice: despierta tú que duermes.
Y la gente no quiere despertar. Y Dios quiere que oremos. Para que Moisés libertara al pueblo, él tenía que ir y hablar con Dios. Y eso es una manera de orar. Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Dios, ¿qué quieres que haga? Para que Dios a usted lo sane, usted primero tiene que orar y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Por qué quiero ser sano? ¿Por qué quiero recibir bendición de Dios? Y aparte del por qué, ¿para qué? Porque quiero bendición, pero no para bendecir al otro, sino para mí. Quiero ser sano para seguir fregando la vida, pero no para hacer algo productivo de parte de Dios. Y Dios ya no quiere gente que le estorbe en el Evangelio. Dios quiere gente que también predique el Evangelio, que extienda su palabra, que hable de Él. Yo nada más pensando ahorita todas las cosas que han pasado y que están pasando y que van a seguir pasando. Y que la gente duerme cuando Dios está pidiendo que se levante. Dios necesita gente firme, fiel y guerrera. Colosenses 1:3 dice la palabra. Vuelvan adelante, es unas cuantas hojitas. Colosenses 1:3, mire, la palabra de Dios dice: siempre que oremos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de oración, pero habla de dar gracias a Dios. Señor, gracias por todas las cosas. Si tú quieres que Dios te responda algo, dale gracias por lo que ya tienes. Pero cuánta gente sigue pidiéndole a Dios lo que ya tiene, porque quiere más. Señor, yo quiero un carro, pero ya tienes uno, ¿para qué dos? Porque la gente de hoy no piensa sino en su propio yo, pero no piensa en el otro. Dios pensó en cada uno de nosotros, incluso para alimentar a 5,000 hombres, sin contar esposas e hijos. Y los alimentó. Y Dios es un Dios que se preocupa aún por alimentar cada día las aves del cielo, y nosotros ni siquiera le damos gracias a Dios por eso. Porque ahorita nos importa un carajo incluso la naturaleza. Para el ser humano destruirla es muy fácil, pero para construir, qué difícil es construir. Y orando es que hacemos que Dios tenga misericordia. Y orando y clamando y teniendo ese encuentro personal con Él, es que vamos a hallar respuesta. Deja de quejarte, porque Dios no va a responder más tu llanto. Dios va a responder esa oración eficaz. Esa oración que cuando tú ores, creas en lo que estás orando. Y creas en lo que estás pidiendo mucho más aún. Porque tú nunca vas a ver si no has creído. Yo no puedo pedirle a Dios tal cosa, pero no creerla. Porque de ahí funciona todo. Yo tengo que creer lo que estoy hablando. Yo tengo que creer lo que estoy pidiendo. Yo tengo que creer en el Dios al cual estoy hablando. Y al cual estoy dirigiéndole mi oración. Pero no lo hacemos tampoco. ¿Quién va a restaurar tu vida? Dios. ¿Quién va a restaurar tu familia? Dios. ¿Quién va a restaurar tus hijos? Dios. Y entonces, ¿por qué no orar? ¿Por qué no hablar con Él? ¿Por qué no dejar todo en sus manos? ¿Por qué no clamarle a Él? Entonces, allí hallaríamos respuesta. Solo en Él. Solo en Él. ¿Están aquí? Amén. Si nosotros no oráramos, bueno, entonces el primero que estornude haría ir al resto. Porque entonces no habría discernimiento. La oración trae discernimiento. Pero también incluso para predicar se necesita el discernimiento. No podemos dar palabras muertas cuando Dios necesita que su palabra siga viva. Y que a través de la palabra la gente se edifique, se eduque y la gente entienda que solamente la fe en Dios lo es posible. No había ninguno otro que no le preguntara a Dios. Aún para hablar de Dios tenía Jesús que preguntarle a su Padre. Y él iba al monte y oraba. Moisés lo hizo. Moisés oraba a Dios para decir ahora qué le digo al faraón. ¿Y será que usted le ora a Dios? Y Señor, ¿qué voy a decir cuando me encuentre al enemigo?
¿Qué voy a decirle al que me ofenda? ¿Cómo le voy a responder a aquel que me ataca? Y eso no lo preguntamos en nuestra oración, porque hacemos oraciones sencillas y vanas, misma repetidera y repetidera. Entonces ni siquiera cuando vamos al encuentro con Dios, a veces ni siquiera lo hacemos con alegría, cuando Dios está pidiendo alegría, cuando Dios está pidiendo entusiasmo, cuando Dios está pidiendo que se desgarre todo para Él, y tampoco lo hacemos. Porque cuánta gente va al camino de Dios estirando churumbela y no le importa el resto, cuando Dios quiere que en realidad se vaya con gozo y con júbilo, con alegría, demostrando que en realidad estamos con Él. Él es un Dios alegre y en su presencia hay plenitud de gozo, no de amargura, no de tristeza, no de dolor, no de soledad. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Cuando la tengan me avisen. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 1. Y en el verso 11 dice: mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. La oración hace que Dios responda a nuestro favor. Solo la oración. No es la queja, no es el lamento, es la oración. Es la oración. Y a veces nos olvidamos de nosotros mismos por estar orando por otros, que ni siquiera les está importando nada que usted ore. ¿Cuánta gente lo ataca a usted porque ora? Hasta que llega el momento en que Dios dice: ya no más. Y entonces tiene que haber gente así. Pero nuestra oración va a ser, si oramos, entonces Dios la va a responder. Si no oramos, no va a haber respuesta. Porque entonces, ¿cómo voy a hallar la respuesta de algo espiritual? Para yo ver algo espiritual, primero tengo que creerlo y orar. Y escuchar que Dios me diga: ya te respondí tal cosa. Ahí es donde nos enteramos cuando existen los profetas. Que los profetas vienen a hablarnos a nuestra vida y a decirnos: algo estabas pidiendo. Y de momento te dicen: y en oración lo hiciste. Entonces esa oración hace que el profeta se acerque y hable. Porque Dios hace que entonces su oración Él la responde. El evangelista Marcos, en el capítulo 11 y en el verso 24, la palabra de Dios dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean. Y la palabra creer es entender que ya lo estoy viendo, así no exista. Eso es creer. Pero creer en el Dios que lo va a dar. Por eso les digo, ¿quién? Por eso les digo, Él dice: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos capítulo 11, verso 24. Si no creen en lo que están pidiendo, mucho menos lo van a obtener. Y si no oran por lo que están pidiendo, mucho menos lo van a recibir. Entonces es ahí donde está el problema. Que a la gente le cuesta creer incluso lo que ellos mismos piden. ¿Cómo pedir una sanación si no crees en la sanación? ¿Cómo pedir una liberación si no estás creyendo que Dios lo puede hacer? Y Dios nos está diciendo: hay que creer en lo que estás pidiendo para que lo puedas ver. Si no lo crees, es imposible que lo veas. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Entonces, cuando usted ore, crea en lo que está pidiendo en oración. Si no, va a ser muy difícil. Si no, no lo va a recibir. Y Dios nos está pidiendo al menos eso, que creamos.
Algo tan sencillo en creer, pero se le cree más fácil a cualquier otra cosa que a Dios. Y Dios nos está diciendo, crean, al menos en su propia oración. En su propia oración. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y en el verso 42, la palabra de Dios dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahí está hablando de esa comunidad creyente. Ahí Él está hablando de que aquellos que permanecen en la oración, entonces verán muchas cosas a través de ella. Pero ¿cómo poder decir, Señor, yo creo en el que me va a bendecir, yo creo en el que me va a proveer, yo creo en el que me va a responder, pero no creo en la oración? No creo en lo que yo mismo estoy hablando. Es la oración la que va a sacarte del peor estado para llevarte a uno mejor, porque hará que la mano de Dios se mueva. Pero no creemos en la oración. No creemos en la oración. Y tenemos que creer en ello. Tenemos que confiar en la oración. ¿Cuántas veces por la oración usted está firme? Sin importar si está enfermo, pero está firme. Y llega al redil, y llega a la casa de Dios, y llega al encuentro, y llega el momento de oración. Y predica con alegría, y habla con entusiasmo. Porque usted tiene que entender que a medida que vaya predicando, Dios lo va a ir sanando. Pero tiene que creer. Tiene que creer. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si usted no clama, ¿cómo quiere ver respuesta? Es que la palabra es que si no clamo, Él también me va a responder. No, es que la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, no clames y yo te respondo. No dice, clama a mí y yo te respondo. De lo contrario, no vas a hallar respuesta porque no estás clamando. Y ese clamor tiene que ser con todo desde el corazón. No con queja, sino de corazón. Que le llames a Él de corazón. Busque a Jeremías 29. Y en Jeremías capítulo 29. Y en el verso 12, la palabra de Dios dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucho. Ustedes vendrán. Entonces es muy claro. No dice el profeta Jeremías, ustedes no vendrán y entonces yo les escucharé. No. Él dice, ustedes vendrán y yo los escucharé. Entonces, vaya al Señor. Vaya a Dios en oración. Y Él le va a responder. Porque cuando Él escucha, responde. Cuando a usted le preguntan algo y usted alcanza a escuchar, usted responde. De lo contrario, no lo hace. Entonces necesitamos hablarle. Y Él nos va a responder. Pero si no le hablamos, ¿cómo nos va a escuchar? Él tiene oídos y escucha. Él puede escuchar nuestro clamor, nuestra oración. Y Él lo va a hacer y la va a responder. El evangelista Mateo en el capítulo 18 y en el verso 20, es muy clara la palabra cuando dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero cuando están orando. Cuando están orando. Porque aun cuando usted está en oración, entiende que el mismísimo pecador puede ser elegido por Dios. No he visto en la Biblia que los 12 discípulos alguno fuera bueno. Eran malos algunos, pero aún así Dios le da el discernimiento para que Jesús los elija. ¿Por qué no los eligió a la ligera? Él oraba, y por eso Él dice todo tiempo: oren, oren sin cesar, oren sin parar, oren sin desmayar, oren, oren por encima de todo. Oren aunque las cosas estén mal, oren aunque las cosas estén bien, oren aunque las cosas estén regular, oren aunque las cosas no funcionen, pero oren en todo tiempo. Él no dice apártense, Él dice oren, y Dios les va a responder. Entonces si clamamos a Él y si oramos a Él, entonces Él nos responde. Pero si no lo hacemos, ¿cómo queremos hallar respuesta?
¿Cómo queremos encontrar respuesta de Dios si ni siquiera lo buscamos a Él, que es el que puede cambiarlo todo y darnos todo a nuestro favor? Eso depende de nosotros, no de Él, porque ya Él lo ha dicho y lo ha dejado escrito. Por eso, en el libro de Romanos, en el capítulo 15 y en el verso 30, la palabra de Dios dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Únanse a la lucha. Y esa lucha es únanse a la oración. Únanse al clamor. Únanse a decirle a Dios desde el corazón lo que se necesita. No, Dios conoce todo, entonces yo por eso no le cuento mis necesidades. Qué bueno. Pero entonces dele gracias a Él. Porque si hay por qué hablarle a Dios. Así yo no quiera darle queja, pero entonces le doy gracias. Y la gente de hoy ni siquiera le da gracias. Señor, ¿será que este es el propósito? ¿Será que hay un propósito con esto que me está sucediendo? ¿Será que hay un propósito con esto que estoy viviendo? ¿Será que hay un propósito con lo que viene? Recordemos que Dios es el que puede verlo todo al mismo tiempo. Nosotros tenemos ojos que miran solo hacia adelante, no tenemos ojos para atrás, pero Él tiene ojos que mira el presente, mira el pasado y mira el mañana. Él sí lo conoce. ¿Será que alguno aquí conoce el pasado? ¿Será que Gladys conoce el pasado? Lo que vivió ayer, no lo conoce, porque ni se acuerda de cosas que hizo, ni se acuerda qué comió, cómo lo preparó, dónde. A veces, ¿dónde fue que yo estuve ayer? Y ni siquiera salió. ¿Dónde fue que fui? Y ni siquiera salió. Y esa es la vida. Pero si usted le pregunta a Dios, Él le va a responder. ¿Cuánta gente? Ay, yo tengo un propósito dentro de tantos años, pero ya le has preguntado a Dios. Y se matan y se queman las pestañas estudiando una cosa y otra que se les va un montón de años y al final terminan ejerciendo otra. Porque ¿será que le dijiste, Señor, este es el propósito? ¿Tu propósito en mí? ¿Cuál es tu propósito en mí, Señor? Porque una cosa es mi propósito, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sueño. Otra cosa es su propósito. ¿Qué hacía Diana antes de cuidar al sobrino? ¿Qué hacía? ¿Trabajaba algo? Yo trabajaba, pero mi ex esposo no regresaba. ¿Me entiendes? Entonces Pero me hacía trabajaba. salir. Sí, trabajaba. ¿Trabajaba? Y algún día le preguntó, Señor, ¿este es un propósito tuyo en mí? Porque hay gente que incluso está en empresas que los explotan y se quedan ahí. No, porque es que esto es de Dios. No, eso no es de Dios. No. Cuando no hay oración, todo es de Dios. Todo es de Dios. No. Y cuando no hay oración, todo es del diablo. Tampoco. Por eso hay que orar para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué es propósito y qué no es propósito. Hay que orar. Ay, no, esto es de Dios. No, eso no es de Dios. Usted está ahí porque le pagan bien. No porque sea de Dios. Y aunque Dios le diga, eso no es el propósito, tengo otro, usted no se va a salir hasta que no le salga algo. Porque usted va a decir, yo no me puedo quedar pelado. Porque nunca le preguntamos a Dios. Ay, yo quiero ser enfermero. Pero ¿será que le he preguntado, Señor, usted me quiere como enfermero? Porque nada, yo quiero, pero ¿para qué lo quiere? Dios está cansado de que le digan, yo quiero ser enfermero para curar los enfermos. Es que el que los cura es Él. Que los cura es Él. ¿Para qué quiere? Yo quiero estudiar derecho para no torcerme. No, para ser abogado. Y es que el que te defiende es Él. Porque aún con abogados, sin abogados, si Él permite que vayas a una cárcel, es porque es un propósito de Él. Eso hay que entenderlo. ¿O se ha preguntado por qué está aquí hoy? No, porque vine a escuchar la palabra, porque me gusta. Yo también ya está cansado de eso. De que le digan siempre lo mismo. ¿Por qué viene usted al encuentro con Dios? Es una buena pregunta.
¿Por qué se acuesta siempre con el mismo hombre? ¿Por qué se acuesta siempre con la misma mujer? Ay, no es que Dios me la dio. ¿Le preguntaste a Dios? Sí, sí. ¿Y has preguntado a Dios, Señor, este se lo da? No, es que yo creía que era el propósito, porque tenía ojos bonitos, entonces claro, es su propósito, lo que vieron sus ojos. Pero ¿qué es lo que vio Dios? ¿Qué es lo que vio Dios? Porque un verdadero propósito de Dios no trae sufrimiento. Dios no te va a poner a que duermas con tu mismo enemigo, con el que mañana te pega, con el que mañana te lastima. Eso se cae de Maduro, pero no el de Venezuela. Y eso es real. Dios jamás te va a dar un hombre o una mujer que te dé garrotazo de día y por la noche te acaricie. Eso no es de Dios. Ay, no, pero es que es el hombre que Dios me dio. Dios no se lo dio, usted lo escogió por cabeciduro. Bueno, preguntarle a él si nos conviene. Porque uno tiene que, ay Señor, entonces cuando tú digas y cuando usted diga y mañana lo ven con uno, pasó mañana con otro, porque no espera en el tiempo de Dios. No, es que ya van pasando muchos años y me va dejando el tren. El tren la deja, pero la vida no. Y mientras Dios le dé vida y Él esté con usted, entonces Él no va a dejar que usted pase por desapercibido. Así esté arrugado, algo de gracia tiene. Eso téngalo claro. Pero uno no puede andar con afán por la vida. El Señor y te pide un hombre y mire el hombre que Dios me dio. El hombre que Dios le dio por Dios. ¿Y quién le hizo ese morado? ¿Y el hombre que Dios le dio? No, el hombre que usted eligió por afanor, por afanado, por afanada. Eso es lo que pasa. Dejemos que el tiempo de Dios y la oración hace que Dios nos responda, pero cuando nosotros creemos en lo que a Él le estamos pidiendo. Ay, no, es que es el hombre perfecto que yo había pedido. ¿Ah, sí? ¿El que te da guarapazos? ¿El que te pone a aguantar hambre? ¿Que te hace sufrir? Eso era lo que le habías pedido a Dios. Yo había quedado callado. Porque Dios lo que menos nos quiere dar es sufrimiento. Dios lo que quiere darnos es bendición, felicidad, alegría. Eso es lo que Dios quiere darnos. ¿Cuánta gente dice, ay, yo no quiero pareja porque es que uno sufre mucho? Y cuando Dios te mande algo, es que es lo que yo quiero. Pero, Señor, ¿cuál es el propósito? Pero si hay un propósito, Señor, que se cumpla en mí como tú quieras, a tu tiempo. No con mi afán. No con mi afán. Yo conozco gente que hoy está estudiando algunas profesiones y estoy cansado, Freddy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo? Y si me salgo ahora con tanta plata y tiempo que hemos invertido, ¿qué van a decir? Usted no puede pensar por lo que el otro va a decir. Usted tiene que pensar en usted, en el propósito de Dios con usted. Y que se embejuque el que se embejuque. Usted puede terminar hoy una carrera y si Dios lo saca de todo y le dice bote todo y sígame, usted tiene que hacerlo. Si usted dice seguir a Dios. Porque si no, si usted es de los que es tibio y dice seguir a Dios, pero es tibio, usted no va a dejar lo que Dios le dice que deje. Usted no va a hacer lo que Dios le dice que haga. Usted no se va a alejar de lo que Dios dice que se aleje. Usted va a seguir ahí. Ahí. Y Dios ya no quiere eso. Dios ya no quiere eso. Por eso Dios se cansó de la hipocresía. Y para que Dios nos responda a nosotros, tenemos que dejar de ser hipócritas con Él. Y si a Él le pedimos, entonces esperemos que Él lo haga. Señor, manda lluvia. Y cuando llueve, ay Señor, para la lluvia. ¿Para qué le pide lluvia? ¿Para qué se le pide lluvia? Señor, regálame un empleo. Pero si le trae un empleo que verdaderamente le van a sacar la leche, pues, ay Señor, me quiero retirar. ¿Para qué le pide a Dios? ¿Para qué pedirle a Dios algo que después vamos a decir, no, qué pereza, ya me quiero salir? Esto no era lo que buscaba. Entonces, ¿qué era lo que estaba buscando? Si le vas a pedir a Dios, pídele con especificaciones. A que luego no se quede. Ay, sí. Usted quiere un árbol de naranja, pero Dios le va a dar la semilla, más no le va a dar el árbol de naranja. Dios te da la semilla y ya tú miras con dónde lo siembras y cómo la cuidas. Pero Dios no te va a dar el árbol de naranja. Hay un niño que le dice, Señor, yo quiero un árbol de naranja, y cuando le da una semilla le dice, no Señor, es por una semilla, yo quería el árbol. Pero ¿cómo empieza el árbol? Primero con una semilla. ¿Cómo empieza usted a caminar con Dios? Primero con una semilla, que se llama la palabra. Y después déjese regar
y después vaya creciendo. Porque para usted dar fruto, primero tiene que dejarse echar agua para que pueda crecer. Porque si usted es como el árbol que no se deja, ese árbol se va a marchitar rapidito, rapidito. Y eso es real. ¿Cuántos médicos usted ve por ahí que son a la carrera de afán? Lo único que quisieron fue ejercer, fue estudiar para ganar lo que se gana, más no para ejercer con amor. Porque falta eso. La palabra de Dios incluso hasta en eso nos exhorta y nos dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor, como para el Señor. O sea que cuando usted hace toda la ligera, por ejemplo los que cuidan niños, y por no perderse la novela de las 2 de la tarde, entonces le dan la comida rapidito, que se ahogue, y cuantas palmadas le dan en la espalda todos los días para que no se vaya a atragantar, nada más por el afán de ir a... Entonces no lo hacen con amor. Y Dios les está diciendo, aún lo mínimo, háganlo con amor. Como para el Señor. Como para el Señor. Y entonces, claro, y le oramos y le pedimos a Dios, pero cuando Dios ya nos envía algo, bueno, ya eso no era lo que queríamos. Ya eso no era lo que queríamos. Porque también cuando Dios te quita algo, sí que es cierto. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres le dicen, Señor, quítame esta persona porque me está robando la paz, y cuando se la quita se quieren morir? No me voy a cortar las venas porque él se fue y me dejó. Porque eso es real. Y uno no puede ponerse a sufrir por nadie, porque usted fue el idiota que puso a decirle, Señor, quítame lo que no sirve. Y lo primero que le quitó fue el marido o la mujer. Entonces no llore. No llore. Ay, Señor, ¿por qué me lo quitaste? Ay, usted lo dijo, te lo pidió. Señor, quítame lo que estorba. Te quitó lo primero. Cuidado con lo que se le dice a Dios. Y si ahorita le dice, ay, Señor, sí, hoy quítame lo que estorba, y cuando llegas a tu casa te fue hasta la conciencia, no vas a llorar. No vayas a llorar, porque aún en la oración, bueno, Freddy, entonces Freddy hoy me enseñó de que lo que le pida a Dios en oración lo debo creer. Entonces, Dios, quítame el marido, y creo que ya Dios me lo quitó. Después no vas a llorar. Aún puedes decirle, Señor, hoy voy a pedirte que cambien mis hijos, y voy a creer que ya Dios lo cambió. Y cuando llegas a la casa lo ves en lo peor, pero yo sé que Dios ya lo cambió. Tienes que seguir viendo lo que has pedido, lo que has orado, y creerlo, porque el enemigo te lo va a poner ahí para que vuelvas a tropezar y dudes del milagro. Ay, pero yo pensé que iba a venir y encontrarlo diferente. No, es de creerlo. Y aún cuando vuelva drogado o alcoholizado, voy a creer que Dios ya lo cambió. Y listo. Y creo, y Dios lo hace. Pero si hoy dudo, entonces nunca lo voy a poder ver. Jamás lo voy a poder ver. Y ese orar sin cesar es orar y creer. Yo tengo que creer por lo que estoy orando. Pero es ser coherente en lo que pido. Ser coherente. Jesús era coherente. Moisés era coherente, y por eso lo que Dios le decía a Moisés, él lo hacía. Ve y diles que el yo soy te mandó. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy. Listo. Y Moisés va y le dice, y yo estoy aquí porque el yo soy me mandó. ¿Y quién es ese? Quizás se lo burlaron. ¿Cómo así? El yo soy. Y Dios dijo que así se llama, yo soy. Y lo vi en una zarza, y todo, quizás nadie le iba a creer. Oigan a este que lo dio en unas zarzas, y aquí abundan las zarzas, porque en esa tierra, en ese entonces había brujería, y por eso las zarzas eran comunes. Lo que no era común es que esas zarzas se ardían y no se consumían. Eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Y él se acercó y le dijo, quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo. ¿Y cuántos de ustedes se quitan los zapatos para entrar al lugar santo? Y es que no te estoy hablando de los zapatos de los cuales te cubren la pecueca. Te estoy hablando de que desgarres el corazón. De que saques todo lo que hay en tu corazón y estés en su lugar. En ese lugar se cree. En esa intimidad con Él. Cuando le aleguen en su casa, métase a la habitación, respire, guarde silencio y diga, Señor, te entrego todo. Ya, no se ponga ahí de lengua a lengua, porque termina entonces demostrando que usted, Dios lo tiene muy lejos. Usted a Dios lo tiene muy lejos. Dios pondrá el momento en el que usted va a exhortarlos. Pero es cuando hay oración que hay discernimiento. Si usted no ora, nunca va a haber discernimiento, jamás va a haber discernimiento.
Si hoy estamos predicando y yo me echo un chiste acá y usted se ríe y no es de los que ora, usted va a decir, ah, no, usted es falso profeta. Nada más por un chistecito. Porque claro, todo es del diablo. Si usted se ríe es del diablo. Si usted llora es del diablo. Esto es del diablo. Todo es del diablo. Entonces, ¿qué es lo de Dios? ¿Qué es lo de Dios? Entonces, en su presencia y plenitud de gozo. Y si nos reímos, ay, no, falso profeta. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? En su presencia hay llanto, hay lágrima, hay lamento, no. Hay plenitud de gozo. Entonces, riámonos cuando hay que reírnos. Lloremos cuando haya que llorar. Pero no podemos estar estirando churumbela y toda la vida del diablo, del diablo, del diablo, del diablo. No, ¿cuánto del diablo? Ya el diablo está pasado de moda. Todo es el diablo. Entonces, ¿qué es lo de Dios? ¿Qué es lo de Dios? Si te ven feliz, tipa fácil. Si te ven amargada, qué pereza. Si arrugar la frente, se va a envejecer rápido. Si no saluda a nadie, pues cree que más plata tiene. Todo es malo. Todo es malo. Pero uno no puede ser de esos que no ora y no tiene discernimiento. Ore para que consiga discernimiento, hombre. De lo contrario, jamás va a hallar discernimiento. Jamás. Solo la oración te va a llevar a discernir. Solo la oración. Y cuando usted vaya a salir con alguien, Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? A veces, mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando van a salir y de momento sucede algo. Y listo, vencen ese obstáculo y van a volver a salir y pasa algo, pero al final terminan saliendo y les sucede algo. Porque no disciernen de que ese primer obstáculo está impidiéndole a usted un peligro afuera. No, pero usted tenía que montarse como brilla en la moto. Porque puede más la emoción. Cuando no hay oración, entonces no hay discernimiento. Y usted termina siendo fácil. Diana, ¿por qué no viene en moto? Si tiene moto. Por el brazo no puedo. Por el brazo no puede. Pero no es porque le dé miedo. No, ya no he venido. Y a mí me faltaba mucho. Y a mí también. Acá que usted no vive muy lejos. A mí también. Pero es eso. Y hay otros que por temor, y el temor es del enemigo. Ese temor es del enemigo. Ya. ¿Quién pone miedo? El diablo. No es Dios, este miedo no es de Dios. Él no es cobarde. Él no es cobarde. Él dice que nos dio espíritu de poder, de dominio propio. O sea que no es cobarde. Si él fuese cobarde, Jesús hubiese salido corriendo cuando fueron a arrestarlo. Y se quedó ahí. Se quedó ahí. Venimos en busca de Jesús. Yo soy. Yo soy. Eso pasa. Eso pasa. Y viene una tempestad porque se oscurece todo y empieza a relampaguear y Señor, llegó el día. Perdóname todos mis pecados para irme feliz. Y nada más un simple aguacero. Nada más un simple aguacero. Entonces ya, ese aguacero nos hace temblar hasta lo más oculto de nuestro ser. Entonces, ¿dónde está la valentía? Eso es lo que a veces yo me sorprendo y a veces yo mismo digo, hombre, si usted echa fuera demonios, ¿por qué le da miedo a cosas tan simples? Hombre, no tenga miedo. Jesús expulsó demonios y ni siquiera le corrió a la muerte. Jamás le corrió a la muerte. Si ese es el día, ese es el día y todo está escrito, por más que usted se esconda, hombre. Entonces es de Dios. Solamente ore para que esté en comunión con Él. Conéctese con Él. Pero crean lo que está orando. Una oración sencilla lo que salga de su boca. Pero tiene que hablar desde su corazón. Jesús aún oraba y le decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso era una parte de la oración. Parte de la oración. Perdónalos. Eso tiene que ir en la oración también. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Porque nosotros no creemos ni siquiera en lo que estamos orando. No lo hacemos. Lo único que hacemos es pelear y pelear y pelear. Pero no lo hacemos.
Y Dios está pidiendo oración. Dios está pidiendo fe. Dios está pidiendo creer. Y por esa oración vamos a terminar con el evangelista Mateo capítulo 6. Entonces creamos, confiemos en lo que Dios dice, lo que Dios quiere mostrarnos. Y tanto los que aquí estamos como los que nos ven, hay que creer. Pero entonces, vamos al evangelista Mateo capítulo 6. ¿Y saben? En el verso 5 en adelante. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos se les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Pater Noster, et in Celi, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonamos a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas, dice el Señor. ¿Escucharon? Ay, pero qué fácil decir Padre nuestro que estás en el cielo. Pero qué difícil es creerlo. ¿Por qué decir Padre nuestro si no lo aceptas como el papá que te va a corregir? ¿Por qué decir Padre nuestro si no lo aceptas como el Padre que va a guiar tus pasos? ¿Por qué decir Padre nuestro si ni siquiera lo escuchas? ¿Por qué decir Padre nuestro si ni siquiera quieres que te tome de la mano para llevarte por el mejor camino? Ah, pero decimos Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y dónde está ese cielo? Ese cielo está en nosotros. Aquí dentro de nuestro corazón es donde tiene que estar el Padre. Entonces mucha gente podrá repetir el Padre nuestro, pero no saber qué significa cada palabra del Padre nuestro. Ahí es que el cielo, allá arriba en el firmamento, no, ese cielo tiene que estar aquí, entonces el Padre tiene que estar conmigo. Pero claro, no me gusta que el Padre me corrija, entonces mucho menos diga Padre nuestro que estás en mí. Porque entonces te estás equivocando. Déjate corregir. ¿Cómo un hijo no se deja corregir del papá terrenal y dice tener a Dios? Mucho menos va a tener a Dios. Porque si no se deja corregir de lo terrenal, que es el papá y la mamá que Dios le ha dado en este mundo, mucho menos va a dejarse corregir de él, que no lo puede ver, pero lo puede sentir. Y cuando usted está en el peor momento, puede sentirlo, siempre y cuando usted le ore de corazón y le digas Padre nuestro, te necesito. Entonces Él te va a acariciar y va a estar ahí. Santificado sea tu nombre. ¿Y será que santificas el nombre de Dios todos los días? ¿Será que le santificas el nombre a Dios todos los días? ¿Será que lo haces santo a Él? Cuando mucha gente hoy está santificándose ella por creerse en santos, y entonces le están quitando a Dios lo que es de Dios. Cuando la palabra de Dios dice nosotros menguar y Él crecer. Pero no, nosotros crecemos y Él mengua. Porque claro, es que yo soy santo, 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 solo es uno y es Él. Si santo en la tierra no hay nadie, solo Él. Entonces santifica el nombre de Dios todos los días. ¿Y cómo lo santifico? Con mi oración, alabándolo, exaltándolo, glorificándolo a Él. Que toda la gloria es de Él, toda la honra es de Él. Ah, pero venga tu reino. ¿Y venga dónde? ¿Dónde? ¿Qué reino estás esperando? ¿Qué reino quieres alcanzar?
¿Cuál es el reino que quieres? ¿A dónde quieres llegar? Gladys, ¿a dónde quieres llegar? Al reino. ¿Pero cuál es el reino? Ay, el que está allá en el cielo, ese es el firmamento. Porque hay 3 cielos. Entonces, ¿cuál es el cielo que tú estás viendo allá arriba en el firmamento? Ahí el primero, las nubes mugrosas que traen lluvia. Esos son nubes, eso no es el cielo. Pero yo quiero llegar allá. En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Pero será que yo voy a entrar a una de ellas? ¿Será que Diana va a entrar a alguna de esas moradas? Píntese el pelo de morado y verá. Pero es eso. Y entonces es entender. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo? En el cielo. ¿Y cuál es la voluntad en el cielo? La que el Padre quiere. Entonces, ¿por qué le dice hágase tu voluntad aquí en la tierra? Como se hace en el cielo, si no aceptas tu voluntad. Si te viene una enfermedad que Dios permite, ay, usted se pone a llorar. No, Dios sí es malo conmigo. Pues si esa es la voluntad de Él, entonces ¿para qué le dice que se haga su voluntad? Si usted no la va a aceptar. Que le has preguntado en tu oración, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, no le has preguntado. Y si le preguntas, no lo escuchas para que Él te responda cuál es la voluntad. Ay, Señor, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Yo quiero la voluntad en la tierra, hágase en la tierra como en el cielo. Pero cuidado, que es que la voluntad de Dios en el cielo es mucho más exigente que lo de la tierra. Es cuidado al decir el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Él te da el pan. ¿Será que tú todos los días le pides pan? Sí, claro, Señor. Danos comida, pero ¿será que le agradeces, Señor, gracias por estos alimentos? Gracias, Señor, porque hoy pudimos alimentarnos. Gracias, Señor, porque hoy tuve para darle a otro. ¿Será que lo hacemos? Pero ¿sabe de qué pan nos está hablando? Nos está hablando de la palabra, no de lo físico. Porque este cuerpo, la palabra de Dios dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no puede tener pan, pero si usted tiene la palabra de Dios y usted la lee y la cree, entonces Él va a proveer el pan para que usted coma. Pues nuestro alimento tendría que ser este primero. Ay, tengo agonía, me zumba todo, quiero vomitar de la agonía que tengo. Coma palabra. Arranco una hoja, arranquemos a San Mateo y no la comemos. No, vaya, léase una porción de la Biblia, medite en ella y verá que se llena. Y esa agonía se le va. ¿Cómo funciona un ayuno? Cuando usted lee la palabra, usted no siente hambre. Pero si usted no lee la palabra y solo canta y canta, usted va a empezar a sentir hambre. Y se va a poner pálido y va a empezar a sudar frío y va a decir, me voy a desmayar hasta que se desmaya. Porque es muy fácil orar el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y será que lo hacemos? Ay, perdónanos, Señor. Bueno, ¿será que ya perdonaste? Y todos los días te repite la misma oración. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros hipócritas, te diría Dios. Hipócrita, ya perdonaste. Ay, no he perdonado. Entonces no me digas que perdóname como yo perdono. Entonces miren lo delicado que es el Padre Nuestro. Ay, Señor, perdón. Pues claro, porque todo lo queremos para acá, pero nada para allá. No, yo no puedo perdonar a Julano aunque ya se murió, pero nunca lo voy a perdonar. Gente odiando muertos. ¿Usted para qué odia un muerto? ¿Para qué odia muerto? Dígame usted, ¿para qué odia un muerto? Si ya el muerto se fue. Usted enfermándose ahí por el odio que tiene por alguien que ni siente, ni ve, ni oye, ni entiende. Y gente que odia desde hace muchos años porque a alguien se le robó así sea una columbina. Se pierden las amistades por cosas tan sencillas y terminan odiando el resto de la vida. Es que no la puedo ver porque mire, si me la mastico no me la trago. La primera que mastico manos. Entonces, claro, Señor, perdóname como yo perdono. ¿A quién perdona? ¿A quién perdona? No, es que lo veo y me da griera. Y no puedo perdonar. Perdone.
Jesús dijo, oren por el que los persigue, oren por el que los maldiga. Si se llevan la túnica, dale la capa. Si te pegan en un lado, ponle la otra. Sí, pero cuando me peguen en la otra, no le voy a poner la otra para que me la repita. Cuando Dios está pidiendo, hombre, Él pelea por nosotros, carajo. Él es el que lo hace. Pero usted no le digas a Dios, perdóname cuando no perdonas. No lo haces de corazón. Porque hay mucha gente que dice, no, yo ya lo perdoné, pero tu corazón lleno de odio. Aunque usted no diga nada, por el rostro se le ve todo. ¿Te han escuchado esos dichos que dicen que si los ojos fueran bala? Porque hay gente que no necesita hablar, solo con los gestos de la cara, con eso tiene, para decir mucho. Ay no, pero yo ya no lo odio. Pero la mirada dijo mucho. Como hay otras miradas que desnudan. Esa es la realidad. Bueno. Cuidado al decirle a Dios, perdóname cuando no perdonas. Y mire que sigue algo. Y no nos dejes caer en tentación. Y para no caer en tentación hay que orar. Hay que orar. ¿Qué es la tentación? No es el programa que daban por ahí de tentaciones de la diabla y el ángel. Era más bonita la diabla. No. Hay que orar para no caer en tentación. Jesús oró. Cuando Jesús estaba ayunando, vino la tentación 40 días, 40 noches, y Jesús estaba ayunando, y el diablo vino y le dijo, tírate, y te doy tal cosa. Haz esto y te doy tal cosa. Y él decía, no solo de pan vive el hombre. Y no cayó en tentación, porque él estaba en constante oración. La oración no te hará caer en tentación. Pero si usted no ora, caerá. Freddy, ore por mí. ¿Por qué tengo que orar por usted, Diana? Esta noche voy a salir con un amigo que no veo hace 15 años. Listo, claro, vamos a orar por Diana. No caiga en la tentación. Listo, Freddy. Y al otro día, Freddy, ayúdeme a tener misericordia, a pedir misericordia porque caí. La carne fue débil. Es que yo puedo orar de este lado, pero si usted no ora del lado de allá, se va a caer en la tentación. Se le toma el jugo, se le toma el tinto y de ahí para allá. Pero si usted no ora, usted cae en tentación. Por eso, ore por mí. Uno ora, porque hay que ser intercesores. Pero si usted no le dice a la persona, ore usted también, usted va a caer. Usted va a caer y luego lo va a lamentar. No me dejes caer en tentación, entonces ore para que no caiga en tentación. Y hay gente que se acostumbra a la misma tentación y a la misma tentación. ¿Y usted por qué es que cae siempre en lo mismo? La carne es débil. ¿La carne o usted? Porque no ora. Jesús no cayó en tentación jamás. Nunca cayó en tentación, ni cuando le ofrecieron comida y él con hambre 40 días y 40 noches ayunando. Mire esas piedras, se las convierto en pan, no solo de pan vive el hombre. Por más hambre que tuviese. Por más hambre que tuviese. Y usted puede salir hoy de este lugar ahorita y le escriben al WhatsApp, te invito a comer. Y por más hambre que tenga, listo, le acepto. Y después, no, mañana en la ducha, yo no quería. Yo no quería. Pero usted lo permitió. Porque cuando no hay oración, ni siquiera hay discernimiento. Que usted lo llame hoy un hombre para decirle, quiero invitarte a comer. ¿Comer? ¿Qué quiere invitarle a comer? Y no hay discernimiento. Tan lindo. Y va y se organiza. Se retoca y se revoca la cara con la pintura y va a comer. Y después lo lamenta. Discierna. Porque cuánta gente le han sacado de su casa, sale y terminan muertos por no discernir, porque no oran. Ahora eso sí que No oran. Uno estará acostado
en pijama, Que lo levantan. viendo Sábado Feliz, Ay, qué comiendo crispeta con agua, y que lo llamen los amigos y venga, salga, y usted no, y terminas afuera, y terminas llevado. Entonces ahí es donde no oraste y caíste en tentación. Líbranos del mal. Y para que Dios te libre del mal, tienes que estar en completa comunicación con Él. Porque en la oración tú tienes que decirle: Señor, líbrame, porque tú eres mi escudo, mi baluarte, el que pelea por mí, el que guía mis pasos. Pero entonces acá les dejo a todos ustedes, tanto los que aquí están como los que nos ven, que les gusta recitar tanto el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro es una oración, como Él lo dice: no sean como los hipócritas. ¿Y por qué les dijo no sean como los hipócritas? Repitiendo. Porque el Padre Nuestro Él no lo dejó para repetirlo, sino para vivirlo. Y si usted no vive el Padre Nuestro, mucho menos lo diga. Porque el Padre Nuestro es la oración que más exige de todos nosotros. Y si la gente la entendiera, no la recitaría, aun cuando no ha perdonado al enemigo. Porque Él dice: perdóname como yo perdono. Padre Nuestro que estás en el cielo, cuando estás alejado de Él. Ay, es que Él es mi Padre Nuestro. ¿Y hace cuánto no te congregas? Hace un año. Y es tu Padre. Cuando tu Padre quiere que te congregues, que lo busques, que vayas y te alimentes de la palabra. Ese es muy cuidadoso el Padre Nuestro. Y a veces lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero están en discordia con los hijos, con los maridos, con la mujer, con el entorno familiar, y repitiendo el Padre Nuestro. Ay, es que me parece una bonita esa canción. Y ahorita cuando es cantada, pensemos que a veces los que la cantan ni siquiera lo practican, ni siquiera viven el Padre Nuestro. Entonces no se pongan a repetirlo si no lo viven. Freddy, yo sí hago todo lo que dice el Padre Nuestro, menos la última parte. Siempre caigo en tentación. Mucho menos que lo repitas. Mucho menos que lo hagas. Porque esa tentación hace parte de ello. Ore y no caiga, para que así Él la libre del mal. Pero no dice del mal, sino del maligno. O sea, Él reconoce en el Padre Nuestro que es el maligno, que es Satanás, el que hace que tú caigas, el que hace que tú no perdones, el que hace que tú no puedas vivir el Padre Nuestro, que esté lejos del Padre Nuestro. Así que no es recitarlo, es vivirlo. Es vivirlo. Así que hoy perdone al que lo ofende. No caiga en tentación. Y si le invitan a comer, dígale que se lo mande a domicilio, pero que no vaya él ni ella, que vaya solo la comida. Y así no cae en tentación. Y la comida no llega, y era la tentación. Esa es la invitación de hoy. Dios va a responder nuestra oración cuando nosotros realmente le oremos de verdad. De lo contrario, va a ser muy difícil que Dios lo responda. Muy difícil que Dios lo haga. ¿Para quién lo hace? Él. No es el hombre, es Él. Así que mañana espero que ninguno llame a ninguno a decirle: caí. O me pudo mal la tentación. Cayó a la cama. Me caí de la Mi cama. amiga caí dormida. Caí de la cama. Ready, mire lo que me hizo el enemigo y me mandan la foto con el ojo morado. ¿Cuál enemigo? Así que cuidado, porque el Padre Nuestro no es recitarlo, es vivirlo. Porque ese Padre Nuestro nos habla de la tentación. Alejarnos de la tentación. Alejarnos de lo que no nos conviene. Alejarnos de lo que sabemos que está mal. Alejarnos. Alejarnos. Para no caer en esa tentación. ¿Están aquí? Amén. De nosotros depende. Eso no es del vecino.
Usted puede decirle al que está a su lado ahorita, ay, ore por mí. Porque a veces uno termina de predicar y terminan diciéndole eso. Ore por mí, pero no acaba de orar. Pero uno ora. No, ore usted que ya yo hice la parte que me correspondía. Ore. Y si sus hijos le dicen, ay, ore que voy por... Ore usted también. Ore usted también. Que no caigan. Pero ore. Ore. Y cada que la carne... es que es muy fácil porque ya la gente se escuda con la carne es débil. La carne no es débil. La carne no es débil. Y eso está comprobado que la carne no es débil. Débil es usted. De carácter, de corazón y de pensamiento. Y más de palabra. Porque cuando usted dice, yo no lo voy a hacer, y lo termina haciendo. No tiene palabra, no tiene carácter, no tiene corazón. Débil. Y Dios no quiere gente cobarde. Dios quiere gente fiel. Así que ore y dígale a Dios, apártame de la tentación. Porque quiero orar y hablar contigo. Un corazón nuevo Dios te quiere dar hoy. Un corazón nuevo. Cierra tus ojos y habla con Dios. Insaciable son hasta que conoce su Salvador. Sí, Señor. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Señor, solo tú bastas. Solo tú, Señor. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Solo tú, Señor. Jesucristo basta. Solo tú bastas, Señor, en nuestra vida. Solo tú, Señor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él
Sí, Señor. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Es su amor confiamos, hay descanso en él. Señor, esta noche estamos en tu presencia. Queremos, Señor, aprender una vez más a estar conectados contigo. Señor, cada persona que está en este lugar, cada persona, Señor, que nos ve, necesita una conexión contigo. Necesitamos, Señor, aprender a escucharte. Necesitamos, Señor, aprender a hablar contigo. Necesitamos, Señor, aprender a discernir. Y solamente lo vamos a lograr, Señor, orando. Orando sin cesar, con alegría en todo tiempo. Orando como tú oraste, Señor, en el monte. Orando como lo hizo Moisés. Orando, Señor, con todo ánimo, con todo entusiasmo y en todo tiempo. Tanto en los buenos como en los malos regulares. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos, Señor, a estar conectados contigo. Enséñanos, Señor, a volver a estar en la intimidad contigo. Y volver, Señor, un día a poder decir, Padre nuestro. A poderte decir con sinceridad, sin hipocresía. A poderte hablar desde lo más hondo de nuestro corazón. Señor, esta es una noche para orar contigo. Esta es una noche, Señor, para reconciliarnos contigo. Para antes de irnos de este lugar, Señor, poder conectarnos contigo. Y Señor, quizá no sea la mejor oración, pero Señor, es una oración que sale desde lo más profundo de nuestro ser. Usted debería ir donde está a hablar con Dios. Dale la mejor oración en esta noche ya. Usted que está aquí, usted que nos ve, Él te quiere escuchar. Él dice en su palabra, rasguen su corazón, no sus vestiduras. Ya es tiempo de rasgar nuestro corazón y de decirle, Señor, hoy es tiempo de agradecerte. Porque quizás, Señor, todo lo que he hecho en la vida es pedirte, nunca agradecerte, pero hoy es la noche, Señor, de darte gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la existencia. Gracias, Señor, por tu creación. Gracias, Señor, por cada maravilla y prodigio que haces, Señor, en esta existencia, en la tierra donde me muevo, Señor, en la que respiro tu aire fresco y puro, en la que puedo alimentarme, Señor, de lo que tú provees. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que pones a mi alrededor, tanto como se llama familia, Señor, como otros de afuera. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por los padres, por los abuelos, por los hermanos, Señor, por la familia en general. Gracias, Señor, por cada persona que pones a nuestro alrededor para orar por ellos, Señor, para servirles, para ayudarles. Gracias, Señor, porque solo tú extiendes tu mano verdadera, que abraza de verdad, que levanta de verdad cuando caemos. Esa mano que nunca va a señalar, sino que nos va a levantar y nos va a llevar a un mejor lugar. Gracias, Señor, porque en ti encontré la luz, esa luz del mundo, esa luz que brilla, esa luz que guía mis pasos y ese sendero verdadero que tú has construido para mí. Por eso, Señor, tú eres mi camino, tú eres mi verdad y tú eres la vida. Esa vida que quiero seguir y alcanzar algún día para vivir contigo en la eternidad, en la vida eterna verdadera. En esa vida donde no haya sufrimiento, donde no haya llanto ni lamento, sino donde vamos a encontrar al verdadero Dios, a ese Dios que tanto nos está preparando en esta tierra y que nos abraza aún en medio de la adversidad, que nos abraza aún en medio de los peores momentos. Señor, gracias. Gracias aún por permitirnos vivir momentos buenos y también momentos malos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces a nuestro alrededor y en nuestra vida. Porque sin ti, Señor, no seríamos nada. Sin ti estaríamos perdidos. Sin ti, Señor, seríamos como nada, como el agua que se va, Señor, y que se escapa día a día. Pero, Señor, cuando te hallamos, te queremos tener en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, Señor, escucha la súplica de cada uno de tus hijos.
Escucha, Señor, cada petición que tiene nuestra vida, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, lo que queremos. Tú sabes, Señor, lo que anhelamos. Tú sabes, Señor, lo que quiere cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos. Tú sabes, Señor. Señor, enséñanos a amar, enséñanos a perdonar, enséñanos a abrazar. Enséñanos, Señor, a seguir enamorándonos de ti. Para un día poderte decir, Pater Noster, fit in cielo. Para un día poderte decir esa oración tan bella que tú nos has dejado, pero que tampoco la practicamos. Pero que hoy, Señor, a partir de hoy queremos hacer la vida. No solo recitarla, sino hacer la vida. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, pero que también nosotros pidamos perdón a quienes ofendemos. Que podamos decir, Padre nuestro que está con nosotros, que te podamos llevar siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, a cada instante, a cada lado, y poder decir sin pena alguna que a ti te seguimos, que de ti buscamos. Poder santificar tu nombre todos los días, poder darte gloria y honra y alabanza a ti, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros, Señor, menguar para que tú crezcas. Eres el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, pero que podamos aceptar el reino tuyo, Señor. Que podamos entender que tú eres un Padre que va a corregirnos porque nos ama, pero que también tu reino es diferente a nuestros pensamientos y nuestros deseos. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Que sea tu palabra lo primordial antes de cualquier alimento, Señor. Que sea tu palabra nuestro alimento, que fortalece el espíritu, que fortalece nuestro ser, y que cada día nos enseña a levantarnos para seguir caminando. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos sabido ser los mejores hijos, porque no hemos sabido, Señor, ser los mejores creyentes, pero aquí estamos, Señor, para que tu gracia nos alcance y tu misericordia nos perdone. Ayúdanos, Señor, a perdonar, que es lo que más cuesta. Gracias, Señor, porque yo sé que nuestra oración a partir de hoy va a ser escuchada y tú la vas a responder, porque tú dices, clama a mí y tú me vas a responder. Y te vamos a clamar, te vamos a buscar en oración, con cánticos de alabanza, con acción de gracias y con toda adoración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso, Señor. Que los bendiga, despídanse del que tienen a su lado, denle el abrazo y dígale, Dios escuchará nuestra oración. Dios bendiga a todos los que nos vieron.